Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Celestial, y los ángeles vienen para celebrar. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Si sé que está lleno del poder de Dios, porque nuestro Dios está aquí. Cuando el Espíritu habla, la iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno y resiste el mal. Siente el Espíritu Santo, iglesia, ahora. Esta es tu hora, hay bendición y te la vas a llevar. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Sé que está lleno del poder de Dios, porque nuestro Dios está aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermana, por compartir esta preciosa alabanza. Vamos a ir entonces al Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 12, para dar lectura a las Sagradas Escrituras, continuando con la enseñanza que comenzamos en el día de ayer, sobre que el mayor es quien ha de servir al menor. Este es un principio bíblico y espiritual que lo encontramos en toda la Biblia. Así de ello podemos ir aprendiendo cómo conducirnos, entre tanto estamos en este mundo, de una manera justa, santa y piadosa, y poder hallar el bien de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el verso 12, dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado
para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por cuanto que tú vas iluminando los ojos de nuestro entendimiento para llegar a tener comprensión de los principios bíblicos y espirituales para una vida santa, justa y piadosa, de manera, Señor, que podamos glorificar tu nombre y hallar el bien en esta tierra. Señor, queremos darte gracias por cuanto que tú nos comunicas, Señor, por medio de tu palabra, y es llegado este momento en que va a ser expuesta tu palabra, que la misma venga a nuestras vidas en el poder y bajo la unción del Espíritu Santo, Señor, a modo de revelación, de sabiduría, de entendimiento, Padre, para que de ellos seamos edificados y tengamos el provecho debido. Dándote gracias mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, como decía, hemos comenzado con esta enseñanza en el día de ayer y hemos visto el porqué del mayor servirá al menor, porque en ello está reflejado el Evangelio. Aún no había nacido Esaú, ni había nacido Jacob para hacer el bien y para hacer el mal, y Dios dio un dictamen, un veredicto, dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y algunos que conocemos la historia bíblica sabemos que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y podemos decir, ¿será eso suficiente como para que sea odiado, para que sea maldecido y para que Jacob sea amado? Y podemos ver que una persona quien llega de cazar, de estar en el campo, sudando, hambriento, y ante una olla que larga su perfume y su aroma, no hay manera que no se vea seducido y tentado. Sin embargo, este mismo Esaú, quien después se juramentó diciendo que le iba a dar muerte a su hermano, llegado el momento abandonó el odio, el resentimiento, hizo a un lado el rencor y le recibió de brazos abiertos a su hermano Jacob, aun cuando éste había mandado caravanas delante de él para hallar gracia delante de su hermano Esaú. Y dijo: ¿qué son estas caravanas? Dijo: las ha enviado tu siervo para hallar gracia delante de tus ojos. Y le dijo: yo tengo lo suficiente, tenlo, esto es para ti, no lo necesito. Amén. Entonces podemos ver que el mismo que vendió su primogenitura después tuvo actitudes honorables, como hacer a un lado el resentimiento, el odio, el deseo de venganza, y recibirle de brazos abiertos a su hermano, quien por engaño había tomado su primogenitura, había tomado la bendición del primogénito delante de su padre. Sabemos que era plan de Dios, pero ¿por qué están esas historias allí en la Biblia? Para reflejar el Evangelio. ¿Por qué? Porque también el Señor Jesucristo es mayor que nosotros, ¿no es cierto? Él es el primogénito entre muchos hermanos, pero ¿qué se hizo delante de Dios? Se hizo aborrecible, se hizo maldito al ser colgado en un madero, y al tomar los pecados de la humanidad, cargarlos sobre sí mismo, se hizo aborrecible. Y nosotros, que éramos enemigos de Dios en la mente y que éramos malditos, ¿qué hemos venido a ser? Hijos amados, hijos bendecidos. Entonces podemos ver que ahí está el Evangelio, también escondido. El mismo Señor Jesús, cuando hablaba con sus contemporáneos, les decía: a vosotros os parece que cuando leéis en las Escrituras tenéis en ellas la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras partes le dijo: a Moisés y a los profetas tenéis, a ellos oírlo. Pues si no oís a Moisés, si no oís a los profetas, tampoco creeréis en mis palabras. Entonces Moisés, los profetas, esas historias que están en la Biblia, siempre nos van a reflejar el Evangelio, siempre nos van a reflejar al Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos muestra?
la gracia de Dios para con nosotros, que éramos malditos, que éramos aborrecibles, y la paga de nuestro pecado. Amén. La paga de nuestro pecado, que no fue sin precio, sino que fue con el precio de la sangre inocente del Hijo de Dios. Amén. El justo por los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que ese principio siempre lo encontramos en la Biblia, que el mayor, el más fuerte, el más honorable siempre fue maldecido y el menor siempre fue el que fue bendecido. El mismo caso vemos con Caín y Abel. Cuando tuvieron a Caín, le tuvieron allí como con gratitud delante de Dios, porque por la gracia de Jehová nos ha nacido un hijo, y fue el nombre de Caín. Sin embargo, cuando le tuvieron a Abel, le ponen suspiro, como aliento, como algo débil. Y ciertamente en condiciones eran así, porque Caín era un hombre que trabajaba la tierra, que sudaba por el pan, y Abel era un pastor de ovejas. Amén. Entonces nos va mostrando también sus condiciones. Siempre se ha ido repitiendo. Ahora, cuando llega el ministerio público del Señor Jesucristo, Él mismo lo enseña dándonos ejemplos. Dice, vosotros sabéis lo que yo he hecho. ¿Qué es lo que había hecho? El servicio más inferior en una casa. El siervo de menor rango en una casa era el que le ponían a la puerta para lavar los pies de los convidados. Sin embargo, vosotros decís que soy Señor y Maestro, y ciertamente lo soy. Y dijo, si yo siendo Señor y Maestro he hecho esto con vosotros, ha sido para dejar ejemplo, para que así hagáis unos con otros. Entonces, en el principio de que el mayor sirve al menor, nosotros siempre tenemos que tener la actitud de ¿quién? Del menor, del inferior. Siempre tenemos que tener la actitud de ¿quién? Del necesitado, del que es inferior. ¿Para qué? Para poder recibir la gracia. Por eso Jesús dijo, si yo siendo Señor y Maestro he hecho esto con vosotros, así debéis hacer uno con otro. ¿Por qué? Porque el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si bien sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No es cuestión de saber esto. No es cuestión de que yo tengo que saber que tengo que tener una postura de inferioridad delante de los demás, sino que es una cuestión de práctica. ¿Por qué? Porque el ser plenamente dichoso es recibido cuando yo lo comienzo a practicar. Mayormente la condición del hombre es que no quiere que otro venga y le diga cómo hacer las cosas. Mayormente la condición del hombre es que por su soberbia, por su altanería, por su orgullo propio, no quiere que le digan cómo hacer las cosas. Es más, cuando se le dice cómo tiene que hacer, va y hace todo lo contrario. No importa qué tan impactante sea la imagen o la publicidad, y claramente lo vemos reflejado en tantas publicidades. Por ejemplo, en las cajetillas de cigarrillos, hace años que no permiten poner la marca, sino que lo único que ponen son imágenes de ¿qué? De personas convalecientes, de personas en estados críticos, y abajo un claro descripción diciendo el fumar es perjudicial para la salud. Pero los fumadores ¿han dejado de fumar? No. Por más que se les diga, por más que se les muestre por imagen, al hombre si usted le dice que no haga, ¿qué va a hacer? Como Adán, va a ir y lo va a hacer. Lo hace peor. Pero eso es por causa del orgullo. ¿Por qué? Porque no quiere que se le diga lo que debe de hacer. Pero cuando uno comienza a tener esta actitud de ser inferior, entonces al ser inferior siempre va a estar esperando que le digan qué hacer. Siempre va a estar esperando que le digan qué hacer. No quiere decir que por ello no va a tener iniciativas propias, pero nunca las va a tener sin la supervisión, sin la sujeción, sin la disposición
aquel que lo preside, aquel que fue puesto por Dios para direccionar y para ir guiando su vida. Amén. Entonces, ahí es en donde nosotros vamos hallando la gracia de Dios. Ahí es donde nosotros comenzamos a ser bienaventurados. Y este principio es tan importante, ¿por qué? Porque todo el cuerpo, o todos los miembros de este cuerpo, el cual es la iglesia, tienen una actividad propia. Imagínense si yo me pongo en un estado de superioridad, o en una posición de superioridad. Todos los miembros tienen una actividad propia, pero si yo me pongo en una posición de superioridad, ¿qué es lo que voy a hacer? No recibir de nadie. Y de esa manera, y aunque Dios quiera bendecir mi vida, por estar en una posición de superioridad, de creerme que soy superior a otros, no recibo de los otros. Pero si yo me pongo en la posición de siervo, entonces siempre voy a estar atento y esperando en aquello que el otro pueda brindarme, en aquello en lo que el otro me pueda ayudar, en aquello en lo que el otro me pueda instruir, en aquello en lo que otro me pueda compartir. Por eso es que este principio se traslada. ¿Quién podía redarguirlo al Señor? ¿Quién podía instruirlo al Señor? Sin embargo, ¿cuántas veces vinieron al Señor a decirle qué era lo que debían de hacer? ¿Cuántas veces quisieron al Señor darle órdenes? Cuando en el primer milagro que nosotros vemos en las bodas de Canaán, vino su madre diciéndole, se ha acabado el vino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Y luego, ¿qué es lo que dice? Vayan y hagan todo lo que mi hijo les diga. Al tener él esa gracia, podían ellos, sometidos a la guía del Señor, participar del milagro. Entonces Dios quiere trabajar por medio nuestro y a través de nosotros quiere bendecir. Pero no puede bendecir si estamos en una actitud y en una posición de superioridad, en una posición de soberbia. ¿Por qué? Porque no es de la manera en que el Señor se vale y de la manera en que el principio espiritual se cumple para servir y para bendecir dentro de la iglesia. El principio espiritual para servir y para bendecir dentro de la iglesia es haciéndose siervo de todo. En el reino de Dios, dice el Evangelio de Mateo capítulo 20, bendito sea el nombre del Señor, versículo 27, vamos a leer desde versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, nosotros en esta postura, hermanos, vamos a hallar siempre la gracia. Primeramente, tenemos que saber que el Señor es mayor que yo. Y Él no espera que yo lo sirva a Él. Él me quiere servir a mí. El pensamiento erróneo en la mayoría de los cristianos, ¿cuál es? Tengo que servir a Dios. Pero ese es un pensamiento que trae el enemigo. ¿Para qué? Para que entre tanto más resultados tengamos, tanto más orgullosos nos hagamos. Yo he hablado con algunos pastores que sé que doctrinalmente su enseñanza no conduce a nadie a la libertad, no conduce a nadie al crecimiento, no conduce a nadie a la edificación espiritual. Y he hablado con siervos del Señor y les he mostrado por medio de la palabra y me han terminado diciendo, pero si Dios no estuviera conmigo, yo no hubiera alcanzado lo que he alcanzado. No hubiera logrado lo que he logrado. Y eso es un engaño.
¿De qué le servirá al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Uno puede tener muchos logros en este mundo, puede tener mucho éxito en este mundo y delante de Dios ser pobre. El ejemplo más grande lo encontramos en las iglesias de Apocalipsis. Cuando llega la última, ¿qué le dice? Tú dices ser rico y haberte enriquecido, mas yo te digo que eres pobre, que eres desventurado. Unge tus ojos con colirio para ver, vístete de vestidura para que no sea mostrada tu vergüenza. Quiere decir que eran ciegos y eran desventurados. Delante de sí, se miraban a sí mismos y se veían ricos y habiéndose enriquecidos, pero delante de Dios eran ciegos espirituales y eran pobres y desventurados y se dejaba ver su vergüenza. Así también sucede, por ejemplo, cuando el Señor habló de las bodas, de la parábola de las bodas. Dijo, ¿cómo has entrado aquí sin estar vestido para las bodas? Ese hombre no fue desnudo, ese hombre fue con su propia vestidura. Delante de sus ojos él se miraba y ¿qué decía? Estar bien vestido, tener la mejor vestidura para ir y presentarse en una boda. Sin embargo, cuando lo vio el Señor, cuando lo vio el rey, le dice, ¿qué haces aquí en las bodas sin estar vestido para ellas? ¿Qué quiere decir? Que la vestidura en la cual él se encontraba, con la que se encontraba vestido, de la cual él creía que estaba acorde, no era la adecuada. ¿Por qué? Porque no estaba vestido de Cristo, no estaba vestido de justicia. Así todos los que se visten de obras, todos los que se visten de logros, todos los que se visten de éxito, no están bien vestidos. No están bien vestidos. La única manera de que alguien pueda hallarse vestido acordemente es cuando se encuentra revestido de Jesucristo, cuando se encuentra revestido de su justicia. Entonces nosotros tenemos que entender este principio espiritual que se va cumpliendo en toda la Biblia y que nos va enseñando. Por eso el Señor Jesucristo, si conociereis estas cosas, bien sabéis, y bienaventurados seréis si las hiciereis. Bendito sea el nombre del Señor. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, pero ¿cuándo? Cuando las hiciereis. No consiste en que yo sepa, sino consiste en mi posición. Por eso nunca tenemos que pensar que nosotros podemos hacer algo para Dios. Dios es el que trabaja para nosotros. Nosotros no tenemos ninguna condición. ¿Sabe qué dice la Biblia en cuanto a la condición del hombre y el corazón del hombre? De continuo el mal. Todos sus pensamientos son malos. Todos sus caminos son errados. Sus pies están presurosos para hacer lo malo. De continuo. Entonces nosotros no podemos pensar que podemos ofrecer algo a Dios, pues no hay nada de lo cual el Señor pueda tomar de nosotros. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios. El mayor es el que sirve al menor. Amén. Pero si yo entiendo mi condición y mi naturaleza, entonces no voy a salir adelante por mi obra, no voy a salir adelante por mi fuerza, no voy a salir adelante por mi capacidad, pero si salgo adelante, ¿cómo es que voy a salir adelante? Por la fe. Por la fe. Al salir adelante por la fe ya no es una obra, porque si es obra, no es fe. Al salir adelante por la fe, entonces ya no es una obra, porque si es obra, no es fe. Porque la obra recibe recompensa. Amén. La obra recibe una recompensa, recibe un pago. Pero si es fe, por eso Jesús también lo enseñó. Si salieres al campo a hacer tu trabajo y volvieres, no te va a decir tu Señor, ven, siéntate que te voy a servir yo. Sino que se va a sentar y te va a decir, sírveme, después que me haya servido, ve, come tú. ¿Para qué? Para que aún mantenga la posición de siervo.
del inferior. Y siempre nosotros tenemos que tener esa posición de inferior. Pero Jesús lo llevó más allá, no solamente delante de Dios. Lo trasladó también al trato de los unos con los otros. Dijo, ¿vieron lo que yo hice? Vosotros decís que yo soy Señor y Maestro, y bien decís porque lo soy. Y si yo, siendo Señor y Maestro, he hecho esto con vosotros, lo he hecho para dejaros de ejemplo, para que así como yo he hecho, hagáis unos con otros. O sea que lo llevó más adelante. Porque yo puedo decir, sí, yo soy inferior a Dios, pero inferior a mi prójimo. ¿Cómo es que soy inferior en posición y en estado a mi prójimo? Porque mi prójimo no es solamente los que están aquí. Es mi vecina, mi compañero de trabajo, el que está echado en la plaza, habiéndose fumado. Ese también es mi prójimo, ¿no es cierto? Es la persona más próxima a mí. ¿Y también soy inferior a ese? Ah, no lo soy. Si no lo soy, entonces no hay manera que lo pueda servir. Así haced unos con otros. Para Dios no hay acepción de personas, no hay diferencia. Todos somos criaturas. Todos somos iguales. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me gozo con los ministerios de misericordia, porque ciertamente manifiestan una gracia muy particular. La mayoría de los ministerios de misericordia son esos ministerios que hacen acogida y reciben a gente de la calle, gente con piojos, gente con un carácter muy difícil de tratar. Y los bendigo, me gozo. La mayoría de los hermanos que trabajan en ministerios así de misericordia son mis compañeros, son mis amigos. Y en lo que yo puedo servirlo, en lo que yo lo puedo ayudar, siempre a las órdenes. Porque tal vez es un trabajo que yo no lo hago, pero lo están haciendo ellos. Y verdaderamente que es un trabajo honorable, meritorio delante del Señor. Y la única manera en que uno puede hacer ese trabajo de misericordia es poniéndose en la condición de un siervo. ¿Por qué? Porque hay que recibir a alguien de la calle con piojos, con malos hábitos y comenzar a transformar, a trabajar para que esa vida sea transformada. Pero ¿cuántos de esos muchachos, cuántas de esas personas, cuántas de esas familias que llegaron en esa condición y recibieron acogida en esos ministerios de misericordia fueron transformados? Y hoy son testimonios del poder de Dios y muchos de ellos siguen sirviendo en los mismos ministerios. Hoy yo veo a muchos de ellos que están en el ministerio pastoral y cuando uno los ve como preciosos siervos del Señor, pero cuando uno comienza a tener más contacto, más fluido y empieza a conocer sus historias de fondo, se da cuenta que su historia de fondo era bien perturbadora, una historia difícil, pero su vida fue transformada por el Evangelio a través de alguien que hizo misericordia con él. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos queridos, somos bienaventurados si bien hiciéramos. O sea, si lo hacemos, somos bienaventurados. No consiste en saber que yo debo ser inferior a todos. Pablo lo practicaba, él se hacía a todos de igual a ellos, con el fin de ganar a uno. Se hacía igual a ellos, al griego griego, al judío judío, al gentil gentil, al sabio sabio y al no sabio también no sabio, a todos se hacía igual a ellos. ¿Con el fin de qué? De ganar a uno. Recuerdo en una de las actividades de Madre de Oración, años pasados que participé acompañando a mi esposa, había un pastor que compartía el testimonio de lo que había sido su trabajo con su iglesia en la última marcha LGTB, un pastor que tiene un ministerio en Montevideo, y que él había puesto un stand para servir un café y para servir agua a quienes pasaban por la marcha LGTB, un pastor. Y
no solamente le servía café, le servía agua, sino que también había como un cartel que decía: entregamos abrazos gratis. Y cuando iban pasando, muchos de ellos se servían el café, se servían del agua y recibían el abrazo de los hermanos. Claro, no iba toda la iglesia porque tal vez toda la iglesia no lo compartía, pero el pastor estaba desafiado a servir a ese grupo en particular y de esa manera y con esa estrategia. Y dice que mientras abrazaba a uno, le dijo: yo me crié en la escuela bíblica. En la adolescencia me aparté y mediante el tiempo que estuve fuera, mis hábitos fueron cambiando y terminé convirtiéndome en lo que hoy soy. Pero yo sé que Cristo me ama, sé que entregó su vida por mí y que esto no es lo que a Dios le agrada. Y abrió su corazón, oraron juntos y al tiempo se enteró que estaba asistiendo a la iglesia y ya no vestía como mujer, sino vestía como hombre. Son esos testimonios hermosos. Y yo me imagino que no habrá ido con saco y corbata el pastor, ¿no? Como va el domingo a la iglesia, habrá ido tal vez con ropa coloridas y de alguna manera que no contrastara con lo que se veía en esa marcha. Pero servir a Dios de esa manera, amándole de igual forma, y dispuestos de darles un abrazo. Y la gente, cuando veía lo de los abrazos, que también eran gratis, decían: ¿y ustedes por qué? Porque también reconocían porque queremos manifestarles el amor que Dios les tiene. Entonces, en vez de poner, así lo hicieron práctico, de una manera tangible, que ellos pudieran recibir. Amén. Y son esas cosas lindas que nos permite hacer el Señor cuando no nos sentimos superiores a otros, sino cuando nos ponemos en servidores, cuando nos ponemos en siervos, en posición de siervos, comienza a fluir la gracia, la creatividad para poder realizar las tareas. Amén. Y Dios la va respaldando, porque como es el principio de Dios, entonces Dios no puede hacer otra cosa que respaldarlo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque al soberbio lo resiste, pero al humilde, ¿qué hace? Le da gracia. Entonces, cuando entendemos que el mayor sirve al menor, siempre tenemos que entender que Dios quiere servirnos a nosotros y que nosotros siempre tenemos que mantener esa postura de inferioridad. Tenemos que mantenernos en esa posición de siervos, que no somos superiores a nadie. Y eso nos va a llevar, en cuanto a en este reino, nos va a llevar ¿a qué? A ser verdaderamente dichosos. Imagínense el gozo que tenía al tiempo ese pastor que fue a servir a ese grupo LGTB en el día de ellos, para ellos, que es especial, lo fue a servir al enterarse que ese joven volvió a la iglesia, ya no andaba vestido de mujer, sino se vestía como hombre. Qué gozo tendría de saber que tuvo fruto su trabajo y su servicio en el Señor. Esas son las recompensas de Dios. Esos son los frutos agradables. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanas queridas, hermanos queridos, hasta aquí hemos de estar compartiendo. Y luego quiero compartir otro principio que es muy importante, que es el principio que nos enseña en Levítico, amén, en el capítulo 13. Pero no lo puedo explicar ahora, lo voy a explicar en otro momento. Amén. Pero si usted está siguiendo estas enseñanzas y las puede recibir en su celular, en su dispositivo electrónico, hoy las puede ver en su pantalla a través del canal de YouTube, porque lo que justamente hacemos es no solamente estar compartiendo con la gente quien se acerca, los hermanos que participan de la reunión, sino con quienes también van tomando contacto con nosotros a través de otros recursos que utilizamos para la predicación del Evangelio.
Pero hasta aquí compartimos este principio ya extendido y enseñado por el Señor Jesucristo, corroborando y afirmando que siempre es el mayor el que sirve al menor. Eso no sucede en el mundo, ¿no? Los hermanos mayores, ¿qué hacen? A los hermanos menores. Los mandan, andá, traeme. Pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es diferente. Amén. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu bendita palabra que nos fuera enviada en este día en el poder y la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos de esta manera los ojos de nuestro entendimiento, a fin que pudiéramos comprender, Señor, este principio espiritual que se va repitiendo, Señor, en todos los santos, Señor, y que es dejado como una enseñanza en las Sagradas Escrituras, para que en este mundo pudiéramos vivir de una manera santa, para poder en este mundo pudiéramos vivir de una manera justa y piadosa. Te damos gracias por medio del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a permanecer de pie y vamos a alabar al Señor. Ya estamos llegando al final de la reunión. Así entonces, en esta hora, hermana querida y hermano querido, vamos a estar alabando su buen nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,